Su señoría, no tengo ninguna solicitud al respecto. Lo que su señoría decida, estaré conforme. Señor defensor. Gracias, señor juez. Yo sí, muy respetuosamente, señor juez, voy a solicitarle que se continúe la audiencia del juicio oral y, de ser necesario, se ordene la conducción para que el testigo y víctima pueda comparecer. Es importante resaltar que la audiencia de juicio oral se ha programado en más de 9 ocasiones, 10 si no estoy mal. El señor sabía que aquí se estaba llevando un proceso del cual él había radicado una denuncia. Respecto al ejercicio de la acción penal, señor juez, pues es una estafa que era una supuesta estafa que era superior a 150 salarios mínimos, es decir, que puede fácilmente realizarse de oficio. Se ha presentado un desinterés por parte de la víctima en reiteradas ocasiones, digámoslo, perjudicando a los que aquí se le han acusado y que han tenido que soportar pues este proceso durante más de 11 años. Yo les solicito respetuosamente, señor juez, que se continúe con este proceso, que le demos celeridad, que se respeten los principios de concentración que están en nuestras normas penales, procesal penal y sustancial. Es por eso que yo considero viable que se tendría que hacer la medida se tendría que aplicar la medida del 384 para que esta persona comparezca y, de no comparecer, continuar con el proceso. Igualmente, señor, con la audiencia como tal. Igualmente, su señoría, le voy a hacer una petición subsidiaria. Aprovecho pues la oportunidad que, en caso de continuar el proceso, le voy a solicitar que mutar la audiencia del juicio oral por una solicitud de preclusión que le hará a este defensor. Esas son mis observaciones respecto a la comparecencia del testigo. Muchas gracias, señor juez. Muy bien, vamos entonces a ordenar, de conformidad con el artículo 384 del Código de Procedimiento Penal, la conducción del testigo Carlos Javier García González, atendiendo que efectivamente la Fiscalía ha aprobado la debida citación el día 15 de noviembre de 2017 a las 18:30. Parece firma a ver, es que aquí aparece una firma de este documento, pero no se sabe si es la del señor Albeni González, porque en el reverso aparece señor fiscal, algo importante. Ya, pero la firma que aparece aquí es la del señor Javier o la de la Albeni. La del señor Javier, fue enterado y aparece. ¿Y las huellas? ¿Y las huellas también? Sí, las huellas son del testigo. Con base en el informe dice que fue enterado personalmente. Muy bien, entonces vamos a ordenar la conducción de este ciudadano que viene a la calle Tercera Norte, número 1250, barrio del Cázar de Armenia, para el cual se oficiará entonces inmediatamente la Policía Nacional. Vamos a dar un receso entonces de 2 horas para que comparezca este testigo y, entre tanto, vamos a escuchar la petición del señor defensor. Muy bien, lo escuchamos, doctor. Gracias, señor juez. Como defensor del señor José Ricaurte Abril Jaramillo, le solicito a usted, señor juez, la preclusión referente a los delitos de obtención de documento público falso y uso de documento público falso, por la cual la Fiscalía acusó a mi defendido. La anterior solicitud la realizó en base a la causal primera del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, es decir, la imposibilidad
de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. Brevemente le mencionaré a usted, señor juez, la fecha de los presuntos hechos que dieron inicio a la investigación, radicado 63001, 60034, 2005, 02360, y los delitos por los cuales fue acusado el señor Ricaurte Abril Jaramillo. La investigación se inició debido a que el 21 de julio del 2005 en la Notaría de Primera de Armenia se constituyó una hipoteca sobre un bien inmueble con matrícula inmobiliaria número 280, 841-23. En el transcurso de la investigación se pudo constatar que la propietaria de dicho bien para la fecha de la hipoteca ya había fallecido. Es por esto que su hermana, la señora Luz Mary Benjumea Peña, y el señor Javier García González, el prestamista del dinero, objeto de la hipoteca, presentan la denuncia los días 16 y 19 de septiembre del año 2005. Por estos hechos, la Fiscalía acusó al señor José Ricaurte Abril Jaramillo de los presuntos delitos de obtención de documento público falso, contemplado en el artículo 288, uso de documento público falso en el 291 del Código Penal y el delito de estafa. Yo solamente me voy a referir a la obtención de documento público falso y al uso de documento público falso, puesto que la estafa aún no ha prescrito. El artículo 288 del Código Penal dice: el que para obtener documento público que pueda servir de prueba induzca en error a un servidor público en ejercicio de sus funciones, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Haciendo la conversión, señor juez, de meses a años, la pena mínima sería de 4 y la máxima de 9. Y respecto de la causal de preclusión, o el artículo que va a servir como referencia, como base para esta solicitud de preclusión, son los artículos 331 y 332, no sin antes mencionarle que también el uso de documento público falso, contemplado en el artículo 291, antes del incremento de la ley 1142 del 2007, pues hay que tener en cuenta que los hechos se iniciaron en el año 2005, la pena era de 2 a 8 años. En ese orden de ideas, señor juez, el artículo 331 dice que en cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión si no existiera mérito para acusar. Igualmente, el artículo 332 nos indica: el fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos. Numeral primero: imposibilidad de iniciar o continuar con el ejercicio de la acción penal. En el parágrafo nos indica que durante el juzgamiento de sobrevenir las causales contempladas en los numerales 1 y 3, el fiscal, el Ministerio Público o la defensa podrán solicitar al juez de conocimiento la preclusión, y es por existir esta causal del numeral primero que este defensor está solicitando la preclusión. Es decir, es imposible, señor juez, que se continúe con el ejercicio de la acción penal, puesto que se ha presentado la extinción de la acción penal por el fenómeno de la prescripción. El artículo 82 del Código Penal nos indica: extinción de la acción penal. Son causales de la extinción de la acción penal: primero, la muerte del procesado; segundo, desistimiento; tercero, amnistía; cuarto, la prescripción, y es a esta la que me estoy refiriendo. Allí enuncia pues también la oblación, el pago de los casos previstos en la ley, entre otros. Pero ¿cuándo prescribe la obtención de documento público falso? El primer delito que le estoy solicitando que se prescriba. Para eso, su señoría, tenemos que remitirnos primero al artículo 83, al 288 del Código Penal y al artículo 292 del Código de Procedimiento Penal. Como sabemos que la Fiscalía interrumpió los términos de prescripción cuando formuló imputación el día 12 de marzo del año 2013 por los delitos de obtención de documento público falso y uso de documento público falso, es esta la fecha que tomaré como referencia inicial para sustentar la petición. Entonces, para ser preciso, señor juez, los hechos objetos de la acusación se presentaron el 21 de julio del 2005, las denuncias el 16 y el 19 de septiembre del 2005. La formulación de imputación, que es la fecha importante aquí, es el 12 de marzo del año 2013.
allí se interrumpen los términos y empiezan a contar conforme el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal. Pues como bien ya lo ha dicho la Corte, el artículo 86 del Código Penal es respecto de casos de ley 600. Pero como el caso que hoy nos ocupa es tramitado por ley 906 del 2004, por lo tanto nos tendremos que ceñir solamente a lo del artículo 83 y 292 del Código de Procedimiento, 83 del Código Penal y 292 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 83 indica, término de prescripción de la acción penal. La acción penal prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijado en la ley si fuera privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a 5 años ni excederá de 20, salvo lo dispuesto en el inciso siguiente de este. Allí continúa pues el artículo, pero la parte fundamental de esta petición se basa en ese inciso. El tiempo máximo de la pena de obtención de documento público falso, como ya se dijo, es de 9 años y el uso de documento público falso es de 8 años. Y el artículo 292 nos dice, interrupción de la prescripción. La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación, como ya lo había manifestado. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad, señalado en el artículo 83 del Código Penal, es decir, la pena máxima en este evento no podrá ser inferior a 3 años. Como se interrumpieron los términos, se empieza a correr de nuevo por un término igual a la mitad, es decir, la pena máxima, como lo acabo de mencionar, para uno de los delitos, para la obtención de documento público falso, 9 años, la mitad de este serían 4 años y 6 meses. Y frente al uso de documento público falso, la pena máxima serían 8 años, es decir, que la mitad de este tiempo serían 4. Señor juez, si tenemos en cuenta que la imputación se dio el 12 de marzo del 2013, y estamos a 4 de diciembre del 2017, tenemos que para el día de hoy ya han transcurrido más de esos 4 años para un delito y 4 años para el de uso de documento público falso y 4 años y medio para la obtención de documento público falso para que prescriba. Es decir, al día de hoy han transcurrido 4 años, 8 meses y 22 días, lo que daría lugar a la prescripción de la acción penal de ambos delitos. Por todo lo anterior, le solicito la preclusión referente al delito de obtención de documento público falso, uso de documento público falso, el cual se le acusó a mi defendido, al señor José Ricaute Abril Jaramillo, identificado con la cédula de ciudadanía 191, puesto que se ha dado la extinción de la acción penal por el fenómeno de la prescripción. Es esta mi solicitud, señor juez. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces le corremos traslado a la Fiscalía de la petición de preclusión, señor fiscal. Señora defensora. Como quiera que a mí no me asiste ningún interés en la solicitud, ni tengo legitimación en la causa para intervenir en esta audiencia, solicito a su señoría si me puedo retirar. Ya vamos a concluir la audiencia, doctora. Señor fiscal, escuchamos su criterio. Su señoría es clara para este delegado que la causal invocada es una causal objetiva, es pues, solo cómputo de los términos. Y efectivamente, pues este delegado también ha hecho el cómputo. Y si le contamos desde el 12 de marzo, 13 de marzo de 2013 a la fecha, ya han transcurrido más de los 4 años, 6 meses, que referían los montos máximos en las conductas de obtención de documento público y en la de uso de documento público, aclarando que en el uso de documento público la norma debe aplicarse sin la vigencia de la ley 1142 de 2007, que elevó el tope máximo de esa conducta a 12 años, antes de la vigencia de la 1142 de 2007. Hechos ocurrieron en el año 2005, y la pena era, el máximo de la pena establecida para esa conducta era de 8 años. O sea que para ambos se haría el cómputo de 4 años, 6 meses, que pues, haciendo ya la operación matemática, se cumplieron ahora el 13 de septiembre del año que corre, su señoría. Es una causal objetiva y pues ante esa situación la Fiscalía no tiene
manifestación diferente a lo que ha referenciado su señoría. Muy bien, como se había decretado un receso para, o mejor, como se 2 horas para la conducción del testigo, entonces vamos a regresar a las 2 de la tarde y el juzgado entonces ya se pronunciará respecto de la conducción del testigo y de la preclusión solicitada por la defensa. Retornamos entonces a las 2 de la tarde, cerramos a las 10:10. Señor fiscal. Doctor, no, es importante que agotemos este juicio. Mire que nos están prescribiendo ya los delitos, al parecer, pues, y para que no haya ánimo de prejuzgar, entonces es necesario que le demos importancia primero a esta actuación. Concluimos entonces a las 10:10 de la mañana.